Hola, ¿cómo están? Yo soy Carlos Vergara y el día de hoy les pregunto, ¿es correcto que las capillas y las parroquias cobren por los sacramentos? Vamos a comenzar. Continuando con este tema de las finanzas y a petición de alguien que hizo un comentario para pedir este tema en específico, vamos a hablar del por qué los templos católicos hacen cobro por algunos sacramentos que se realizan. Todos nosotros hemos tenido contacto en algún momento con un bautizo, una primera comunión, una boda, lo que ustedes quieran, ya sea propiamente o con algún familiar o personaje cercano que nos haya invitado, y ya sea que hayamos asistido o no a la celebración, más o menos sabemos en qué consiste esta situación. Pues bueno, ciertamente que estas celebraciones de sacramentos tienen algún costo. ¿Es correcto que se cobre por esto o no es correcto? El Papa Francisco de alguna manera nos responde a esta pregunta. En una homilía en la Casa Santa Marta hace algún tiempo, el Papa Francisco dijo: ¿cuántas veces vemos que entrando en una iglesia todavía hoy está la lista de precios por recibir el bautismo, la bendición, las intenciones de la misa, y esto hace que el pueblo se escandalice? Y nosotros somos responsables de esto, también los laicos, todos, porque si hoy veo que en mi parroquia se hace esto, debo tener la valentía de decírselo al párroco en la cara, y la gente sufre ese escándalo. Es curioso, el pueblo de Dios sabe perdonar a sus sacerdotes cuando tienen una debilidad o resbalan hacia un pecado. El pueblo de Dios sabe perdonar. Pero hay dos cosas que el pueblo de Dios no puede perdonar: un sacerdote apegado al dinero o un sacerdote que maltrata a la gente. Eso no lo perdona. Y el escándalo, cuando el templo, la casa de Dios, se convierte en una casa de negocios, como el matrimonio, se alquila la iglesia. Vamos a intentar un poco explicar las palabras del Papa Francisco. El Papa Francisco en cierta manera se opone al cobro de los sacramentos, ya que bien dice el Evangelio: lo que ustedes han recibido gratuitamente, denlo gratuitamente. La iglesia ha recibido gratuitamente la administración de los sacramentos, más aún es obligación de la iglesia la administración de los sacramentos, ya que gracias a estos se puede llegar a la salvación. Son el medio por el cual nosotros podemos alcanzar el cielo. Tal es el caso de la confesión. Sin la confesión, ninguna persona podría alcanzar la salvación en ningún momento. Es por eso muy importante que nosotros entendamos este punto. La iglesia ha recibido gratis, y más aún como obligación, la administración de los sacramentos, y gratis de alguna manera también tendría que dar esa administración de los sacramentos. Entonces, si quisiéramos responder muy laxamente a la pregunta, ¿la iglesia debería cobrar por los sacramentos?, la respuesta debería de ser no. Sin embargo, tenemos que analizar otro punto. La iglesia no condiciona los sacramentos al dinero. El dinero no es lo primordial. Digamos, hay alguna persona que no puede pagar su sacramento, en este caso la iglesia tendría que poder administrarlo gratuitamente. Y ustedes podrán decir que a lo mejor eso no es cierto, pero yo de primera mano les puedo decir que es cierto. Me han tocado casos, ya que yo soy catequista, de personas que llegan en las condiciones de pobreza más extremas que se puedan imaginar y no tienen la capacidad económica para sostener lo que a veces se pide como cooperación a la iglesia para la administración de los sacramentos. Y yo he tenido que ir con el padre y decirle: oiga, padre, fíjese que está esta persona, no lo puede pagar. Y el padre sin ningún problema me dice: no te preocupes, nosotros lo pagamos. Entonces vamos a ver primero que nada que tenemos que quitarnos la idea de que los sacramentos están condicionados al dinero. Pero ahora, entonces, ¿por qué se cobra? Creo que esa es la pregunta. Tenemos que partir de que propiamente el sacerdote está realizando un trabajo. Probablemente no sea un trabajo como el de construir una casa o el de dar una clase o el de lo que ustedes quieran, el trabajo que se puedan imaginar, pero finalmente el sacerdote está realizando un trabajo. Los sacerdotes propiamente no reciben un sueldo por lo que ellos están realizando, ya que no se han metido a ser sacerdotes para que les paguen, sino para servir al reino de Cristo. No todos, ya que es cierto que hay sacerdotes que están apegados al dinero, y lo voy a reconocer públicamente. Hay muchos sacerdotes que ponen en muy mal el nombre de la iglesia. Sin embargo, no podemos atacarlos como personas terriblemente malas, ya que aunque están haciendo cosas terriblemente malas, todos en algún momento de la vida hacemos algo malo, y así como nosotros tenemos derecho de perdón, ellos también tienen derecho de perdón. Sin embargo, no podemos negar que existen esos sacerdotes que en un determinado momento de su vida
han estado un poco apegados al dinero y sí se han aprovechado de su posición. Sin embargo, no podemos decir que todos los sacerdotes sean así. Por lo menos la experiencia que yo he tenido muy de cerca con los sacerdotes es verdaderamente de sacerdotes santos, que no se apegan al dinero, sino que al contrario, buscan la manera de que los pocos recursos que entran sean dados a las personas que más lo necesitan. Yo sé que aunque yo haya tenido una buena experiencia, no quiere decir que todos tengan la misma experiencia. Sin embargo, es importante entender que los sacerdotes buenos siempre son más. Ahora bien, más adelante vamos a tratar otro tema, que es el de si la iglesia paga impuestos o no. Sin embargo, muy rápidamente puedo decirles que sí, la iglesia en determinada manera necesita irse sosteniendo de todas las cosas que tiene que hacer, porque tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua, tiene que pagar el predial, no lo sé, tiene que pagar diversas cosas, tiene que pagar a trabajadores, tienen que mantenerse a sí mismos los sacerdotes porque tienen que comer, tienen que hacer muchas cosas. Y es importante que nosotros entendamos esta parte. Algunos dirán, bueno, pues que el padre se consiga un trabajo. Yo les aseguro que no tienen ni la más mínima idea de lo que están diciendo. He conocido sacerdotes que a las 5 de la mañana ya están celebrando misa y son las 12 de la noche y están visitando enfermos que a veces ni siquiera son de su jurisdicción, pero que no se tientan el corazón cuando les dicen, padre, necesito que vaya a ver a mi enfermo, y sin ningún problema van y lo ven. ¿Ustedes creen que todo el día trabajando, ayudando a las personas que se lo piden, aún así van a tener tiempo de irse, no sé, a una fábrica a empacar chocolates o lo que ustedes quieran? No es posible. La carga de trabajo que tienen los sacerdotes es impresionantemente grande, ya que son muy pocos y necesitan atender a un pueblo muy grande. Es importante que si tú eres una persona que no cree, sí respetes las creencias de quien sí cree y sí respetes la necesidad espiritual que tienen las personas de la ayuda del sacerdote. Por lo tanto, no podemos decirle, oiga padre, póngase a trabajar, porque ya está trabajando en un trabajo muchísimo más agotador seguramente que el que tú y yo tenemos, y te lo puedo decir por experiencia propia. Ahora bien, ¿qué pasa con el dinero que entra de las limosnas? Les puedo hacer un ejemplo muy rápido. El lugar en el que yo asisto a prestar mis servicios en mi comunidad, en mi capilla, tiene misa todos los días a las 7 de la noche. A la misa asisten un aproximado de no más de 10 personas nunca. Probablemente algunas veces van 15, a veces van 20, pero por lo regular son 10 personas diarias. ¿Cuánto les gusta que puedan dar de limosna? ¿5 pesos? ¿10 pesos máximo? Nadie da más de 10 pesos. ¿Cuánto les gusta que se haya juntado al final del día? ¿100 pesos? Al final de la semana habrán sido 500 pesos de las misas. Ustedes podrán pensar que es mucho, pero si consideramos todos los gastos que una capilla tiene que hacer, estamos hablando de que 500 pesos apenas alcanza para nada. En el dado caso de que se lleguen a juntar 500 pesos, ya que no siempre se juntan 100 pesos diarios, a veces me ha tocado contar limosnas y se los prometo de 35 pesos. Con 35 pesos no te alcanza ya ni para una comida corrida. Entonces imagínense si ese es el ingreso diario que recibe un sacerdote de 35 pesos, no es ni el salario mínimo. Estamos hablando de que con eso no puede vivir nadie, y muchísimo menos puede mantenerse un templo al que nosotros asistimos, porque si vamos a misa y si queremos que el templo esté abierto cuando yo quiero, y si quiero que el padre me atienda cuando a mí me da la gana, y si quiero todo. Sin embargo, apoyar a ese templo del que yo estoy sacando algún provecho, sea el que sea, no, impensable. Jamás podría imaginar que yo tengo que dar mi dinero, ese dinero donde yo ocupo la luz, ese dinero donde quiero pasar al baño, ese dinero donde tengo que utilizar el sonido, donde miles de cosas. Sin embargo, con 35 pesos no se alcanza para administrar esas instalaciones que nosotros estamos utilizando. Tal vez tú no las utilices porque no eras creyente. Bueno, está bien, pero hay quien sí las utiliza y que de alguna manera tendría que poder cooperar para esas situaciones. Con 2 pesos de limosna, te juro, no se puede hacer absolutamente nada. Sin embargo, obviamente es bienvenida, porque hay personas que no pueden dar nada más que eso. Pero no es muy posible mantener un templo ni a una persona con 2 pesos de limosna. De aquí desprendemos a veces la necesidad de que se hagan otros cobros. Estos otros ingresos pues naturalmente vienen de los cobros que se realizan al hacer los sacramentos, no todos, solamente algunos. Los casos más particulares pues son los del bautizo, primera comunión, confirmación y boda. Los otros o matrimonio, los otros sacramentos pues no se cobran. No es como que si yo voy a misa el domingo me van a cobrar
por estar ahí presente, sino únicamente por celebraciones especiales que además de todo se piden, digamos, en privado. Yo no quiero hacer mi primera comunión como con todo el mundo, entonces pido una celebración privada únicamente para mí. Es por eso que se hacen o se piden estas aportaciones. Con todo esto se ayuda a la economía de la capilla o de la parroquia donde se está realizando el sacramento. Aún así, les puedo asegurar que este apoyo muchas veces no es muy grande, ya que las celebraciones de sacramentos han disminuido considerablemente. Normalmente estas se realizan en sábado y los sábados a veces llega a haber una o dos celebraciones únicamente o a veces ni siquiera eso, por lo que la economía de la capilla para poderse sostener pues es muy baja y esto le genera problemas económicos a cada capilla en específico y a cada sacerdote en específico también. No voy a negar, sin embargo, porque la idea no es tapar la realidad que todos conocemos, que hay lugares donde sí se hacen cobros exagerados, que bueno, no ayudan a las personas y que lo único que hacen, como dice el Papa Francisco, pues es escandalizar y hacen que las personas pues se vayan. Sin embargo, la iglesia está constantemente trabajando en realmente hacer la voluntad de Dios. Estas aportaciones que se piden pues son una manera en la que los fieles apoyemos a nuestra iglesia a que pueda cumplir sus funciones, a que pueda realizar algunas otras cosas y a que se sostenga por sí misma. Hay algunos cobros excesivos que probablemente no se deberían hacer, sin embargo les aseguro que no son la mayoría y realmente pues sí es de pedir disculpas a veces que algunas personas actúen de esta manera, como ya lo platicamos en el video pasado. Hay personas que se aprovechan de su posición en la iglesia para su propio beneficio, sin embargo no son la mayoría. Les puedo asegurar que muchos de los sacerdotes que existen, por lo menos en la Arquidiócesis de México y en las demás diócesis del mundo, pues no viven de grandes lujos, realmente pues viven en situaciones que seguramente muchas personas no aguantaríamos a vivir. Digo, esto no es que lo tengan que saber, sin embargo sí lo digo para que se sepa que el dinero que entra a las iglesias pues no es para que el padre se lo quede y vaya y se compre un coche, no sé. En este tema profundizaremos más adelante porque el tiempo es muy corto, pero pues sí es importante que lo sepan más o menos que este dinero pues sí se necesita algunas veces para realizar algunas funciones muy específicas. Otra vez se nos ha acabado el tiempo, lamentablemente, pero espero que el tema haya sido agotado en alguna parte. Si te queda alguna duda puedes ponerla en los comentarios y la trataremos más adelante, ya que pues no nos da tanto tiempo para hablar completamente de todas estas cosas. Vamos a seguir profundizando en los temas económicos durante más videos adelante. Sin embargo, para el siguiente video vamos a parar un poco la cuestión económica para tocar otro tema. Mi idea es tratar de profundizar y explicar los temas más controversiales que existen respecto de la iglesia. Así es que normalmente por aquí vamos a estar teniendo temas un poco así medio especiales para que se pueda saber la verdad, ya que existen muchos tabús alrededor de todos estos temas. Por lo tanto, pues vamos a comenzar la próxima semana con uno de los temas más controversiales que existen en este momento específico de la historia y en este momento específico de la iglesia, que es el tema de la homosexualidad. Por eso es que les pido en los comentarios que me pongan qué es lo que piensan respecto de este tema y la próxima semana lo vamos a tratar desde luego desde el ámbito de la iglesia, ya que existen muchas opiniones a favor y en contra, pero nosotros vamos a hablar desde el ámbito de la iglesia y pues bueno, vamos a develar un poco los mitos que existen por ahí, tanto en los que hablan a favor como en los que hablan en contra, que pues no normalmente son muy objetivos y no están muy apegados a la doctrina de la iglesia, y es por eso que la vamos a explicar a profundidad en el próximo video. Espero que te haya gustado el video y si te gustó, por favor compártelo con otras personas para que puedan saber esta y las demás cosas de las que hemos hablado un poco y la idea que se tiene respecto de la iglesia pues vaya siendo cada vez lo más objetiva que se pueda. Gracias por su atención, yo soy Carlos y nos vemos en la próxima.